La copa de champaña aún estaba fría entre mis dedos, cuando sonó el teléfono, rompiendo lo que debía ser el momento más tranquilo de mi vida. La voz de mi hijo rezumaba esa arrogancia típica de quien nunca se ha ganado nada por sí mismo. 24 horas después me encontraba en el recibidor de mi propia casa, observando cómo un grupo de desconocidos dejaba huellas de arena sobre mi piso de mármol importado, como si fueran los nuevos dueños del lugar. 3 meses antes había vendido Vega Publicidad Integral, la empresa que levanté con mis propias manos durante más de 30 años. Los compradores pagaron 2,8 millones en efectivo. Después de impuestos tenía lo suficiente para cumplir mi sueño, comprar una casa frente al mar y desaparecer para siempre del mundo corporativo. La casa era exactamente lo que había imaginado en aquellas noches interminables. De trabajo 6.000 pies cuadrados de madera envejecida y cristal asentada sobre las dunas de Playa del Carmen, con vista panorámica al océano y espacio suficiente para recibir a toda mi familia en las fiestas que durante décadas no pude disfrutar. Apenas llevaba 8 horas instalada cuando sonó la llamada de Andrés. Ni un felicidades por tu retiro, mamá, ni un la casa se ve hermosa. Fue directo al grano, mamá, necesitamos que te mudes al cuarto de huéspedes de arriba. La familia de Laura llega mañana. Sus papás, su hermana con el esposo y los niños, su hermano y la novia. En total 11 personas. Solté una risa incrédula. Andrés, cariño, esta es mi casa. No entiendes, replicó. Ya compraron los boletos. Ellos esperan quedarse en la suite principal. El cuarto de arriba tiene una vista preciosa al mar. Estarás bien allí. Suponer que yo simplemente obedecería me dejó sin palabras por un momento. Este era el mismo hijo al que había pagado la universidad, al que rescaté de 2 negocios fallidos y al que ayudé a pagar la hipoteca cuando su estudio de diseño estuvo al borde del cierre. Andrés, compré esta casa para descansar y disfrutar mi retiro. No pienso convertirla en un hotel para los parientes de Laura. Su voz se volvió fría, recordándome demasiado a su padre durante nuestro divorcio. Mira, mamá, tienes una casa enorme solo para ti. Es egoísta no compartirla. Y si no quieres ser razonable, escuché que hay una residencia muy agradable para adultos mayores, a solo unos kilómetros de aquí. La amenaza flotó en el aire como el humo de una vela apagada. Mi hijo de 35 años me estaba diciendo, en resumen, que o complacía a sus suegros o me arriesgaba a quedarme sola otra vez. Ya veo, respondí en voz baja. ¿Y si me niego? Entonces quizá tengamos que reconsiderar cuánta ayuda necesitas a tu edad. Vivir sola en una casa tan grande tal vez sea demasiada responsabilidad para alguien de 60 y tantos. Después de colgar, me senté en la terraza mirando cómo el atardecer pintaba el mar de tonos ámbar y dorado. Debería que haber sentido paz, pero solo podía pensar en el tono triunfante de la voz de Andrés. Él creía que me tenía acorralada, que yo era una mujer mayor indefensa, fácil de manipular con chantaje emocional. Lo que Andrés ignoraba era que 30 años en los negocios me habían enseñado algo esencial. Las mejores victorias llegan cuando dejas que tu oponente crea que ya ganó. A la mañana siguiente empecé a preparar todo para su llegada, aunque no de la forma que ellos esperaban. Me despertó el sonido de puertas golpeando y voces retumbando en el aire matutino. Al parecer, la familia de Laura había decidido llegar a las 7 de la mañana sin previo aviso. ¿Para qué molestarse en avisar a la dueña de la casa, verdad? Desde la ventana del piso superior observé una caravana de autos rentados, de donde descendía lo que parecía un pequeño ejército. Laura daba órdenes como una general, señalando entradas y repartiendo equipajes. Sus padres salieron del primer coche, vestidos con esos atuendos playeros que gritan: «Hemos venido a que nos atiendan».
Lo que más me sorprendió fue lo cómodos que parecían. Ni una duda ni una mirada al interior, para ver si debían tocar antes de entrar. Actuaban como si ese lugar les perteneciera. Me puse la bata y bajé las escaleras curiosa por ver cómo reaccionarían al encontrarse con la verdadera dueña. Se sobresaltó Laura al verme recuperando enseguida la compostura. «Qué bueno verte, Elena. Andrés dijo que ya te habías instalado arriba». «Perfecto. La suite principal tiene la mejor luz de la mañana y mamá tiene artritis, así que necesita la habitación de la planta». Baja añadió con una sonrisa ensayada. Sus padres pasaron a mi lado sin presentarse, arrastrando las maletas hacia mi dormitorio, como si hicieran el check-in en un resort. La hermana de Laura, Patricia, y su esposo llevaron a sus 2 hijos adolescentes a los cuartos del segundo piso, mientras su hermano Raúl y su novia se apropiaban de la sala con el sofá-cama. «El café está en la cocina», dije con calma. «Sírvete tú misma», dije con una sonrisa helada. «Oh, trajimos nuestras propias cosas», canturreó Laura, mientras abría mi despensa y empezaba a reacomodar cada estante que yo había organizado con cuidado. «Mi mamá tiene una dieta especial y los niños son muy quisquillosos para comer. Solo necesitaremos que nos dejes un poco de espacio en el refrigerador». La observé mientras sacaba mis víveres y los amontonaba en una caja de cartón, como si estuviera vaciando el escritorio de un empleado despedido. La audacia era casi digna de admiración. «Casi. ¿Dónde quieres que ponga esto?», pregunté sosteniendo la caja. «En el refrigerador del garaje está bien. Andrés dijo que tenías uno ahí». Por supuesto, Andrés les había dado un inventario completo de mi casa. Me pregunté qué más habría compartido durante sus reuniones familiares. Al mediodía mi hogar ya era irreconocible. Flotadores y juguetes de piscina por toda la terraza, toallas empapadas sobre mis sillones antiguos, y la cocina parecía zona de desastre. La madre de Laura se había adueñado de mi comedor quejándose del agua de la regadera, mientras su esposo opinaba sobre mi lista de canales de televisión. «Elena, vamos a necesitar la contraseña del wifi», gritó el padre de Laura desde la sala. «¿Y tienes de esos paraguas pequeñitos para las bebidas?» Los niños están preparando batidos tropicales. La naturalidad con la que esperaban que yo fuera su conserje personal era impresionante. Pero me limité a sonreír, les di la contraseña y me retiré al garaje. Allí pasé la tarde haciendo llamadas que, sin que ellos lo sospecharan, cambiarían todo. La primera fue a mi abogada Sara Cruz, quien había gestionado la compra de la casa. «Sara, necesito que revises la escritura de la propiedad de Playa del Carmen. Quiero confirmar la estructura legal exacta». La segunda llamada fue a mi contador, quien había manejado la adquisición para fines fiscales. «Jaime, ¿recuerdas cómo registramos la compra de la casa de playa? Recuérdame los detalles de propiedad». La tercera fue a un investigador privado local con el que ya había trabajado durante unas fusiones complicadas. «Miguel, necesito un informe completo sobre unos invitados que tengo. Historial financiero laboral. Redes sociales. Todo. Sí, pagaré el recargo por urgencia». A la hora de la cena, mientras la familia de Laura devoraba los filetes que habían sacado de mi congelador, yo ya tenía toda la información que necesitaba. Pero aún no era momento de actuar. Lo mejor era dejar que se sintieran realmente cómodos. Esa noche, desde el diminuto cuarto de huéspedes, escuché cómo 11 personas disfrutaban de mi casa, riendo y brindando bajo las lámparas del jardín. En la oscuridad sonreí. El día siguiente traería la primera sorpresa. Me desperté con el sonido de voces en la cocina. Una fila de familiares de Laura se disputaba el café como si estuvieran en el desayuno de un hotel. Su madre, Patricia, había ocupado toda mi encimera para preparar lo que parecía un festín libre de gluten, libre de lácteos y sobre todo libre de alegría.
«Oh, Elena, vamos a necesitar que vayas al supermercado», dijo sin mirarme. «La novia de Raúl es intolerante a la lactosa, y el hijo menor de Patricia es alérgico a casi todo». Me tendió una lista de 3 páginas escrita con la caligrafía autoritaria de alguien acostumbrada a ser obedecida. Artículos como leche de coco orgánica de la buena no, es aguada y pan sin gluten, que no sepa a cartón buena suerte, estaban marcados con colores según su urgencia. La suposición de que yo me convertiría en su sirvienta sin sueldo era sorprendente incluso para los estándares de mi familia. Pero en lugar de discutir, tomé la lista y salí rumbo al pueblo. Ellos no sabían que mis diligencias eran otras. Mi primera parada fue la ferretería, donde compré algunas cosas que me serían útiles más tarde. Luego pasé por la compañía telefónica local para hacer ciertos ajustes en mi plan. Después en el banco tuve una conversación muy interesante con el gerente sobre las medidas de seguridad de mis cuentas. Cuando regresé con sus compras, el caos era aún mayor. Raúl había movido mis muebles para mejorar la vista del televisor, mientras los hijos de Patricia habían descubierto mis materiales de arte y estaban pintando murales en mis paredes del comedor. «Ah, qué bien que volviste», dijo Laura sin ofrecer ayuda con las bolsas. «Vamos a hacer una carne asada mañana. Seremos unos 30 los amigos de Andrés, algunos vecinos que conocimos y un par de contactos de trabajo. Necesitaremos carne, hamburguesas, salchichas, guarniciones. Te mandé los detalles por mensaje. 30 personas en mi casa sin consultarme», dije con tono neutro. «Suena como una gran fiesta. Va a ser increíble». «Vamos a poner esta casa en el mapa», respondió con entusiasmo. «Andrés dijo que nunca recibías visitas, así que es buena oportunidad para aprovechar esta cocina de verdad». Noté que ya había comenzado a mover mis objetos personales, fotos familiares, mis libros incluso. El jarrón antiguo de mi madre había desaparecido para dar paso a su estilo vacacional. Esa misma noche, mientras planeaban su fiesta desde mis sillas del jardín, hice otra ronda de llamadas desde el garaje. Esta vez a viejos contactos del mundo empresarial. Algunos me debían favores. Favores grandes. «Tomás, soy Elena Vega. Sí sé que estoy retirada, pero necesito un pequeño favor. ¿Qué tan rápido puede tu empresa de banquetes organizar un evento de último minuto, 30 personas mañana por la noche? El dinero no es problema, pero hay un detalle». A la mañana siguiente mi casa estaba llena de movimiento. La familia de Laura corría de un lado a otro, preparando su gran fiesta. Habían invitado a medio vecindario de la playa prometiendo carne de primera y licor importado en mi casa. Patricia pasó toda la mañana criticando cómo tenía organizada mi cocina mientras ocupaba cada superficie con bandejas y platos. Cerca del mediodía escuché la voz de Andrés desde la entrada y me asomé por la ventana. Había llegado con más invitados amigos de la universidad, a quienes al parecer les había ofrecido un fin de semana en la casa familiar de la playa. La manera tan natural en que repartió mis llaves de repuesto a desconocidos era impresionante. «Mamá me llamó al verme, ahí estás. Espero que estés lista para una verdadera fiesta. Vendrá gente importante esta noche. Es una gran oportunidad para hacer conexiones de negocios. Esta casa es perfecta para eso. Gente importante en mi casa usando mi espacio como trampolín para sus ambiciones». La ironía me supo dulce. Pasé la tarde leyendo en la terraza observando sus preparativos, con el desapego curioso de quien estudia una tribu primitiva. Habían tomado el control total del lugar, sin siquiera preguntar si me molestaba que llenaran mi refugio de extraños. Alrededor de las 5, me disculpé diciendo que debía arreglarme. Después de todo, no iba a perderme su gran velada. Claro que ellos no sabían que yo también tenía mis propios planes. Para las 6 mi entrada parecía un concesionario de lujo Mercedes-BMW
Range Rover. Todos pertenecientes a los contactos importantes que Andrés había invitado para lucirse a costa mía. Desde la ventana del piso superior observé cómo desconocidos recorrían mi jardín, se servían de mi bar y se acomodaban en mis sillones como si fueran los dueños. Laura había superado sus propias expectativas. Con la decoración lo llamó elegancia playera, pero básicamente consistía en desordenar 30 años de mis recuerdos. Las colchas de mi abuela ahora servían de mantas decorativas. Mis placas de reconocimiento estaban escondidas porque se veían demasiado corporativas y mis fotos personales habían sido guardadas en un closet para no arruinar la estética. El golpe final fue ver a San Andrés dando un recorrido presentando la casa como propiedad familiar y diciendo con toda naturalidad que él estaba tomando las decisiones ahora que yo estaba entrando en años. A mis 64 elegí cuidadosamente mi atuendo, un vestido negro sencillo, el mismo que usé durante más de una negociación despiadada en la empresa. Si vas a dar malas noticias, al menos, hazlo con estilo. La fiesta estaba en su punto cuando hice mi entrada. Andrés reinaba en la terraza entreteniendo a su audiencia con historias sobre cómo había conseguido la casa y sus planes para maximizar su potencial. Laura flotaba entre los grupos interpretando a la perfecta anfitriona tan segura como quien jamás ha pagado una sola cuota de hipoteca. Elena me llamó Patricia con ese tono que las personas reservan para las tías ancianas que interrumpen. «Qué bueno que llegaste, querida. ¿Podrías revisar los aperitivos? Creo que se están acabando. Por supuesto, incluso en mi propia casa se esperaba que yo actuara como el personal de cocina. En lugar de eso, caminé hasta el centro de la terraza y alcé la voz. Disculpen todos. ¿Me permiten un momento?» Las conversaciones se apagaron poco a poco. 30 rostros. La mayoría de desconocidos se volvieron hacia mí la madre mayor, que según les habían dicho, venía incluida con la propiedad. Quiero agradecerles por acompañarnos esta noche. Es maravilloso ver tantas caras nuevas disfrutando de este lugar tan especial. Andrés sonreía creyendo que por fin aceptaba su papel como la madre amable que bendecía su evento. Antes de continuar añadí sacando mi teléfono: tengo un par de anuncios rápidos. En ese momento un camión de catering entró por la entrada principal. Pero no era un servicio cualquiera, era Eventos Premium de Tomás Morales, con personal uniformado, cocina móvil y suficiente equipo para un banquete de gala. ¿Qué es eso?, preguntó Laura con la sonrisa congelada. Oh, esa es la cena, respondí con alegría. Pensé que ya que la fiesta era tan grande, deberíamos hacerlo bien. Costillar al horno, colas de langosta, champaña, todo el paquete. La cara de Andrés pasó de orgulloso a confundido y luego a pálido en menos de 10 segundos. Hacer cuentas mentales de ese servicio no era exactamente su fuerte. Mamá, ya compramos la carne. No te preocupes, hijo. La guardamos para otra ocasión. Me giré hacia los invitados. El equipo de catering empezará a montar enseguida, así que si pueden darles un poco de espacio. El propio Tomás Morales se acercó con una carpeta en mano, con esa sonrisa satisfecha de quien cobra el doble por un pedido urgente. Señora Vega, ¿dónde desea la estación de champaña? La estación de champaña. La voz de Andrés se quebró. Junto a la piscina, Tomás, y asegúrate de que todos reciban lo mejor. Don Periñón, no la champaña barata. Pude sentir el cambio en el ambiente. Los invitados que antes estaban en modo fiesta casual, de pronto se comportaban como en un evento de alto nivel. Gente así sabe reconocer la calidad cuando la escucha. Y Don Periñón no es precisamente lo que se sirve en una parrillada de playa. El equipo de banquetes se movía con una precisión casi militar
transformando mi terraza en un elegante comedor al aire libre, con manteles de lino, copas de cristal y cubertería de plata. En menos de 30 minutos lo que iba a ser una simple parrillada se había convertido en una cena de lujo, con un costo que haría sudar a cualquier hipoteca promedio. Mamá, dijo Andrés, apartándome con una sonrisa nerviosa que ya no lograba disimular el pánico. ¿Cuánto va a costar todo esto? Le sonreí dulcemente. No te preocupes, cariño. Todo está bajo control. Lo que no le mencioné fue cómo exactamente se pagaría todo aquello. Esa parte llegaría después. Por ahora me limité a disfrutar observando a 30 desconocidos deleitarse con una cena de $15,000, mientras mi hijo empezaba a comprender que tal vez no tenía tanto poder sobre la situación como creía. A la mañana siguiente el ajuste de cuentas fue casi tan placentero como el champán de la noche anterior. Encontré a Paul, Andrés y Laura en el comedor encorvados sobre sus teléfonos, hablando frenéticamente con bancos y compañías de tarjetas de crédito rodeados de los restos de su gran evento. Las botellas vacías de Dom Perignon formaban una fila sobre la encimera y la factura del servicio que yo había dejado convenientemente en la isla de la cocina descansaba abierta como un recordatorio cruel de la realidad financiera. $15,000, susurró Laura mirando la hoja como si esperara que se incendiara por vergüenza. Por una sola cena. Andrés ya estaba en su tercera llamada intentando explicar por qué necesitaba aumentar su límite de crédito exactamente en esa cantidad. No parecía tener mucho éxito. Buenos días, dije alegremente, sirviéndome café de la máquina costosa que habían adoptado hacía 3 días. ¿Cómo se sienten después de la gran fiesta, mamá? Tenemos que hablar, contestó Andrés, con la voz tensa de quien ve su futuro financiero hundirse. Sobre la factura del catering, ¿no fue maravillosa? Todos quedaron fascinados con la langosta. Tomás Morales realmente se superó. No podemos pagar $15,000 por una cena, respondió él incrédulo. Incliné la cabeza fingiendo sorpresa. ¡Qué raro! Tenía entendido que tú te encargabas de todas las decisiones administrativas de esta propiedad. Al menos eso fue lo que dijiste anoche frente a toda esa gente tan encantadora. El color desapareció de su rostro. Si había proclamado públicamente que manejaba la casa, entonces por pura lógica también era responsable de sus gastos. Pero mamá, yo nunca dije... Oh, sí lo dijiste. Tomé un sorbo de café disfrutando tanto del aroma como del momento. Varias personas comentaron lo impresionante que era ver a alguien de tu edad gestionar una propiedad tan hermosa de forma tan profesional. Incluso les llamó la atención tu modelo de negocio, añadí con una sonrisa. Usar los bienes familiares como plataforma para tus eventos de networking. Innovador sin duda. En ese instante, Patricia, la madre de Laura, salió de mi habitación principal usando mi bata y sosteniendo mi taza favorita. Elena, querida, vamos a necesitar toallas limpias. ¡Ay, el Wi-Fi está algo lento! ¿Podrías llamar para que lo arreglen? La desfachatez era tan deslumbrante que casi daba risa. Pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Elena Vega, buenos días, dije al contestar. Buenos días, señora Vega, respondió una voz amable. Habla Janet Morales de Costa Azul Bienes Raíces. Tengo algunas preguntas sobre la publicación de su casa en la playa. Me quedé helada intrigada. Puse el altavoz. Disculpe, pero yo no he puesto ninguna propiedad en venta. Qué extraño, dijo la gente. Ayer recibimos una consulta de un tal Andrés Vega, quien afirmó representar a la dueña en una posible transacción. Nos proporcionó detalles precisos del inmueble y dijo estar autorizado para tomar decisiones inmobiliarias. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se oía Trump.
y el romper de las olas. El rostro de Andrés pasó del desconcierto al puro terror. Laura lo miraba como si no lo reconociera. «Ya veo», dije serenamente. «Pues el señor Vega no está autorizado a representarme en ningún asunto de bienes raíces. Si alguien ha estado dando información sobre mi propiedad sin permiso, eso es preocupante. ¿Cree usted que debería hacer una denuncia ante las autoridades locales?» Andrés agitaba las manos frenéticamente, rogando en silencio que no siguiera hablando. «Lo pensaré y le devolveré la llamada, señora Morales. Gracias por avisarme». Colgué. El silencio pesaba como plomo. Entonces Patricia, ajena al ambiente cargado, insistió desde el pasillo. «Elena, sobre esas toallas, salgan». Mi voz fue baja pero cortante como vidrio. «Perdón», preguntó atónita. «Dije que se vayan. Todos. Hagan sus maletas y salgan de mi casa». Andrés finalmente reaccionó. «Mamá, no puedes hablar en serio. Somos familia. La familia no se suplanta entre sí ante agentes inmobiliarios. La familia no organiza fiestas de $15,000 con la tarjeta de otra persona. Y mucho menos amenaza con meter a su madre en un asilo cuando no consigue lo que quiere». Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. Tienen 2 horas para recoger sus cosas y salir. Si no se han ido para entonces, llamaré a la policía. Y también a la señora Morales, para presentar los reportes correspondientes. Lo que ocurrió después les enseñaría más sobre el verdadero significado de familia que todo lo que habían aprendido en su vida. La huida comenzó de inmediato, aunque no con la organización que cabría esperar, de personas que habían pasado 4 días tratando mi casa como si fuera un resort privado. Lo que siguió fue un caos de acusaciones, culpas cruzadas y súplicas desesperadas, que habrían resultado cómicas si no fueran tan lamentables. Patricia salió de mi habitación principal arrastrando su maleta, murmurando algo sobre anfitrionas malagradecidas y publicidad engañosa. La novia de Raúl se quejaba a gritos de tener que cortar sus vacaciones por mis exigencias absurdas. Los adolescentes de Patricia, en cambio, parecían aliviados. Al parecer, convivir con tantos adultos tampoco había sido su idea de diversión. Pero fue la reacción de Andrés la que realmente me sorprendió. En lugar de disculparse o intentar reparar el daño, decidió aferrarse a su soberbia. «Estás cometiendo un gran error, mamá. ¿Sabes quiénes eran algunos de los invitados de anoche? Estaba construyendo relaciones valiosas, contactos que podrían beneficiar a toda la familia». «A toda la familia», arqueé una ceja. «¿Te refieres a la misma familia a la que amenazaste con mandar a un asilo si no obedecía tus caprichos?» Laura intervino cambiando su tono a esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. «Elena, creo que empezamos con el pie izquierdo. Podemos llegar a un acuerdo. Compartir la casa, dividir gastos». «Gastos compartidos», respondí casi riendo. «Como los 15,000 que no puedes pagar. O los víveres especiales que compré para tu familia. O las facturas de servicios que se triplicaron cuando 11 personas se instalaron aquí». Fue entonces cuando Andrés jugó lo que creía su carta maestra. «Está bien, pero te vas a arrepentir. ¿De verdad crees que puedes vivir sola en esta casa enorme a tu edad? ¿Qué pasará cuando te caigas? Cuando no puedas encargarte del mantenimiento, vas a necesitar familia, y nosotros no estaremos aquí». La amenaza flotó en el aire como humo espeso. Podía verlo convencido de que me había acorralado usando el miedo a la soledad como su última arma. Lo que no imaginaba era que acababa de darme la oportunidad perfecta para mi golpe final. «¿Sabes qué, Andrés?», dije con calma. «Tienes toda la razón. No puedo manejar esta casa sola. Es demasiada carga para alguien de mi edad».
Su expresión se transformó en una sonrisa confiada. «Entonces, ¿vas a reconsiderar? Por eso la vendí». Las palabras cayeron como una bomba. Andrés se quedó boquiabierto mientras Laura se congelaba con una toalla hecha a medio doblar. «¿Cómo que la vendiste?», preguntó Patricia horrorizada. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había guardado, justo para ese momento. La vendí ayer por la mañana. Oferta en efectivo, cierre rápido, todo muy conveniente. Pero... no puedes haberla vendido. Nosotros íbamos a quedarnos aquí. Tenemos planes. Tenían planes, corregí suavemente. Los nuevos propietarios llegan la próxima semana. Son administradores de propiedades de lujo de Chicago. Gente encantadora. Rentarán la casa solo a familias que valoran la tranquilidad. Claro que eso no era del todo cierto. Lo que en realidad había hecho era transferir la propiedad a una sociedad limitada que yo controlaba, gestionada por una empresa especializada en alquileres vacacionales de alto nivel. Pero el resultado era el mismo. Andrés y su familia ya no eran bienvenidos, y no había nada que pudieran hacer al respecto. «No puedes hacer esto», dijo él con la voz quebrada. «Esta es nuestra casa familiar, no, Andrés. Esta fue mi casa de retiro. La misma que dijiste que yo era demasiado vieja para manejar. La misma con la que amenazaste cuando no me sometí a tus exigencias». Cerré la carpeta con un chasquido seco y satisfactorio. Pero tenía razón en algo: sí necesito familia. Solo que acabo de darme cuenta de que ustedes no lo son. Los siguientes 20 minutos fueron un desfile de portazos, maletas arrastradas y murmullos sobre abogados y lealtad familiar. Y cuando el último coche rentado desapareció por mi camino, sonó el teléfono. «Señora Vega, habla David Cruz de Gestión de Propiedades Costa Azul. Queríamos confirmar que la casa de playa está lista para recibir a los primeros huéspedes. Llegan mañana para una estancia de 2 semanas. El pago se ha recibido completo». Sonreí mirando el mar, que por fin volvía a ser solo mío. «Sí, señor Cruz. Todo está preparado. Estoy segura de que nuestros huéspedes serán mucho más respetuosos que el grupo anterior. Después de todo, la mejor venganza no es solo el éxito, es el éxito rentable». Pero mi historia no terminaba ahí. En realidad, las verdaderas sorpresas apenas estaban comenzando. Los nuevos inquilinos llegaron justo a la hora pactada. La familia Patterson, una pareja amable con 2 hijas adolescentes bien educadas, que pasaron su primera hora disculpándose por molestar y pidiendo permiso para usar la alberca. El contraste con mis anteriores huéspedes era tan grande que casi me hizo reír. «Señora Vega», dijo con cautela la señora Patterson, «queremos asegurarnos de no estar incomodándola. La empresa de administración de propiedades mencionó que usted vive en el lugar». Si mentí con naturalidad, tengo un pequeño departamento sobre el garaje. No había necesidad de explicar que en cuanto el convoy de Andrés desapareció por el camino, yo simplemente regresé a mi recámara principal, mi verdadero reino. «Por favor, traten la casa como si fuera suya», añadí con una sonrisa. «Para eso están pagando. Y vaya si pagaban bien. $8,000 por 2 semanas con reservas completas durante toda la temporada de verano. No solo había recuperado mi tranquilidad, sino que había convertido aquella pesadilla familiar en un negocio rentable». A veces el universo tiene un sentido del humor exquisito. Mi rutina matutina de café y silencio se vio interrumpida por el timbre. A través de la mirilla, vi a una mujer con un traje elegante y una carpeta de documentos en la mano. Esto prometía ser interesante. «Señora Vega, soy Rebeca Hernández del bufete Hernández en Asociados. Represento a su hijo Andrés Vega en un asunto de disputa sobre una propiedad». Por supuesto. Andrés había contratado a una abogada.
Debí haberlo anticipado, aunque me sorprendía que con su precaria situación económica hubiera logrado pagar los honorarios. ¿En qué puedo ayudar la licenciada Hernández?, pregunté con calma. Mi cliente cree que puede haber irregularidades en la reciente transferencia de la propiedad. Está preocupado por un posible caso de abuso hacia una persona mayor, específicamente una explotación financiera de un familiar vulnerable. La audacia me dejó sin aliento. Andrés estaba intentando hacerme pasar por una anciana, mentalmente incapaz solo porque lo había superado en su intento de arrebatarme mi casa. Tuve que reconocer que la estrategia era ingeniosa, incluso si me hervía la sangre. Ya veo, dije sin perder la compostura. ¿Y qué considera su cliente irregular? ¿Que una propietaria tome decisiones sobre sus propios bienes? Bueno, respondió hojeando sus notas. La venta repentina, el aislamiento de familiares, cierta confusión respecto a la gestión de la casa. Además, mi cliente está preocupado por el estrés emocional que puede estar sufriendo tras su reciente jubilación. Las transiciones grandes pueden afectar el juicio. Estrés emocional. Querían pintarme como una mujer confundida al borde de un colapso. El hecho de que Andrés conociera mis puntos débiles hacía aquello aún más insultante. Licenciada, agradezco su preocupación, dije con suavidad, pero me da curiosidad algo. Su cliente le mencionó la factura de $15,000 del catering que él mismo autorizó en mi propiedad. O tal vez sus comunicaciones con agentes inmobiliarios, fingiendo representarme en la venta de la casa. Su expresión segura vaciló. Estoy segura de que hay explicaciones. Ah, de eso no tengo duda. Y precisamente por eso creo que esta conversación será más productiva si participa mi abogada. Ella se especializa en derecho de adultos mayores, en particular en casos de explotación financiera, cometida por hijos adultos. El color desapareció de su rostro. En el ámbito legal, el abuso financiero a personas mayores es un tema serio, y el rastro de pruebas que Andrés había dejado era contundente. Cargos en su tarjeta, testigos del servicio de banquetes, llamadas grabadas con agentes inmobiliarios. Un fiscal tendría un caso fácil entre las manos. Quizá podríamos organizar una reunión para discutir esto más a fondo, sugirió ella ya con tono menos firme. Quizás sí, respondí. El despacho de Sara Cruz se pondrá en contacto con usted para coordinarlo. Cuando se marchó, llamé de inmediato a Sara. Elena ya me preguntaba cuándo sabría de ti, dijo con un deje divertido. La abogada de tu hijo me llamó ayer intentando averiguar si estabas mentalmente incapacitada. Le dije que en 30 años de trabajar contigo, jamás había conocido a una mujer de negocios más lúcida. Así que está intentando usar el argumento de incompetencia. Típico movimiento desesperado. El problema para él es que tú tienes todo documentado, testigos de su comportamiento, comprobantes, facturas, registros de llamadas. Si insiste, esto se le va a revertir de forma espectacular. Colgué, pero la inquietud no desapareció. Conocía a Andrés demasiado bien como para creer que se rendiría. Había invertido demasiado orgullo en su pequeño golpe de poder como para retirarse sin pelear. Y tenía razón en preocuparme. La primera señal de que estaba escalando llegó 3 días después, cuando la señora Patterson se me acercó con el ceño fruncido. Señora Vega, espero que no le moleste que le comente esto, pero ayer vino un joven diciendo ser su hijo. Parecía alterado y quería saber las tarifas de renta y el calendario de reservas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Andrés estaba investigando mis acuerdos de alquiler, lo que significaba que buscaba un nuevo ángulo para atacar la transferencia de la propiedad. ¿Y qué le respondió, señora Patterson?, pregunté. Nada, por supuesto, contestó ella con firmeza.
Parecía inapropiado hablar de sus asuntos con alguien que no conocíamos familiar, o no me explicó la señora Patterson con evidente incomodidad. Pero fue muy insistente. Mencionó algo sobre su salud y su capacidad para manejar una propiedad tan grande. Manipulación de manual. Era exactamente el estilo de Andrés plantar dudas sobre mi competencia ante los inquilinos, con la esperanza de que comentaran algo a la empresa administradora o incluso a las autoridades locales. Una estrategia inteligente y absolutamente irritante. Le agradezco, señora Patterson, por manejar la situación con discreción, le respondí, con serenidad. Si vuelve a presentarse, no dude en llamar a la policía. Nadie está autorizado a cuasi hacer preguntas sobre mi propiedad o mi gestión. Esa misma noche una llamada confirmó mis peores sospechas. Mamá, tenemos que hablar, dijo Andrés con ese tono de falsa superioridad que me revolvía el estómago. He estado investigando tus decisiones recientes. Por ejemplo, el hecho de que estás operando un hospedaje no registrado en una zona residencial. ¿Tienes idea de las multas por violaciones de uso de suelo o los problemas legales si algo le pasa a uno de tus inquilinos? Ahí estaba la amenaza clara y directa, ceder a sus exigencias o enfrentar un acoso burocrático que podría poner en riesgo mi casa y mi fuente de ingresos. Interesante teoría, Andrés, respondí con calma. Dime, ¿tu investigación también descubrió que la propiedad tiene permiso para alquiler vacacional de corto plazo y que está registrada legalmente en el municipio? ¿O que mi póliza de seguro cubre específicamente actividades de renta turística? El silencio que siguió fue música para mis oídos. Por supuesto que había hecho mi tarea antes de iniciar el negocio. 30 años en el mundo corporativo me habían enseñado a anticipar cada posible obstáculo. No puedes mantenerme alejado de la casa de mi familia para siempre, dijo finalmente. No es la casa de tu familia, contesté con firmeza. Nunca lo fue. Es mi casa comprada con mi dinero y puedo hacer con ella lo que me plazca. Ya veremos, replicó antes de colgar. La línea se cortó, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Era evidente que Andrés estaba preparando algo más grande que simples quejas legales. 2 días después descubrí qué era. Disfrutaba mi café en la terraza cuando una camioneta se detuvo frente a la entrada. En el costado se leía el logo de Servicios de Cuidado Social. De ella bajó una mujer con uniforme médico y una carpeta repleta de formularios oficiales. Señora Vega, soy Janet Torres, trabajadora social del Departamento de Atención a Adultos Mayores. Hemos recibido una denuncia de posible negligencia personal y explotación por parte de cuidadores. Necesito hacer una evaluación de bienestar. Mi hijo había llamado a servicios sociales. Había denunciado a su propia madre como una anciana maltratada y vulnerable. La vileza del acto me dejó sin palabras. Por supuesto, dije con calma, aunque me temblaban las manos de rabia. Pase, por favor. Imagino que querrá revisar las condiciones de la vivienda y hablar conmigo en privado. La inspección fue exhaustiva y profesional. Janet revisó mi despensa para comprobar que tuviera alimentos suficientes, examinó mis medicamentos, verificó mi higiene personal y evaluó mi estado mental. Incluso analizó mis finanzas para asegurarse de que no existieran indicios de abuso económico. Lo que encontró fue una casa impecable, una mujer perfectamente lúcida y documentación que demostraba un manejo financiero sólido, no explotación. Señora Vega, debo preguntarle algo, dijo finalmente. La persona que presentó este reporte afirma que está siendo aislada por cuidadores y presionada para tomar decisiones financieras que no comprende. La persona que presentó ese reporte es mi hijo, respondí con frialdad.
Está molesto porque me negué a dejarle usar mi casa como centro vacacional gratuito para toda su familia. Cuando rechacé sus exigencias, me amenazó con internarme en un asilo. Ahora, al parecer, ha decidido involucrar al gobierno en nuestro conflicto. La expresión de Janet se endureció. Está diciendo que esta denuncia fue presentada con mala intención. Estoy diciendo, aclaré, que fue hecha por alguien que considera mi independencia un obstáculo que debe eliminarse. Cuando Janet se marchó asegurando que el caso se cerraría como infundado, me quedé en la terraza mirando a la familia Patterson, disfrutando de su tranquila estancia. En ese momento lo entendí con total claridad. Andrés había cruzado una línea que ya no podía desandar. Era hora de dejar de defenderme y empezar a contraatacar. La contraofensiva comenzó con una sola llamada a Miguel Santos, el investigador privado, con quien había trabajado en auditorías corporativas años atrás. Si Andrés quería jugar sucio usando instituciones públicas y amenazas legales, le daría una lección inolvidable: nunca declares una guerra que no puedes ganar, especialmente contra alguien con mejores recursos y menos escrúpulos. Miguel. ¿Recuerdas el informe que hiciste sobre mis antiguos invitados? Pregunté. Claro. ¿Quieres que actualice la información? Quiero que vayas más profundo, dije con voz firme. Todo. Historial financiero, antecedentes laborales, registros judiciales. Quiero saber hasta lo que desayunaron el martes pasado. Entendido, Elena. ¿Tan grave es? Estos parientes han declarado guerra a mi independencia y pienso ganar. 2 días después recibí un sobre grueso color manila. El contenido era explosivo. El estudio de diseño gráfico de Andrés estaba 3 meses atrasado con el alquiler y enfrentaba desalojo. Laura había saturado 4 tarjetas de crédito para sostener su estilo de vida, incluyendo las vacaciones familiares en mi casa de playa. Pero lo más interesante era que habían solicitado un préstamo hipotecario usando como garantía la herencia futura de mi patrimonio. Habían estado contando con mi muerte o mi incapacidad para salvar sus finanzas. Sin embargo, la verdadera bomba estaba en la página 12 del informe de Miguel 6 meses antes. Andrés había visitado 3 despachos legales especializados en derecho de adultos mayores para preguntar sobre procesos de tutela en casos de padres con deterioro mental. Había planeado todo mucho antes de nuestra pelea por la casa. La crueldad era casi inhumana. Mientras yo celebraba mi retiro soñando con compartir tiempo con mi familia, mi propio hijo, investigaba cómo declararme incompetente para quedarse con mis bienes. Llamé de inmediato a Sara Cruz. Sara, necesito que prepares unos documentos orden de restricción, denuncia por abuso a persona mayor y quiero explorar una demanda por intento de explotación financiera. ¿Estás segura, Elena?, preguntó ella con cautela. Los litigios familiares pueden ponerse muy feos. Él llamó a servicios sociales para que el gobierno me declarara incapacitada. Esto dejó de ser un problema familiar en cuanto intentó destruir mi reputación para quedarse con mi dinero. Esa misma tarde, mientras la familia Patterson disfrutaba sus últimos días de vacaciones, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Había aprendido hace mucho que la mejor forma de vencer a un enemigo era quitarle su motivación. La primera llamada fue al arrendador del local donde Andrés tenía su oficina. Unas cuantas preguntas bien formuladas bastaron para confirmar que enfrentaba desalojo y que había hecho promesas desesperadas sobre fondos familiares que nunca llegarían. La segunda llamada fue a las compañías de crédito. Tras años manejando finanzas corporativas, sabía perfectamente cómo expresar preocupaciones sobre posibles irregularidades sin hacer acusaciones directas. Para la noche, el mundo de Andrés se desmoronaba con la precisión de una demolición controlada. A las 6:47 p.m., el teléfono sonó.
¿Qué hiciste?, gritó con la voz quebrada. Me protegí, respondí. Me aseguré de que las autoridades pertinentes tengan información exacta sobre tu situación financiera y tus recientes actividades. Destruiste mi negocio, mi crédito, todo. Documenté tu comportamiento para los procesos legales. Si tu negocio y tu crédito se vinieron abajo, tal vez deberías analizar las decisiones que te llevaron ahí. No puedes hacerle esto a tu familia. Tienes razón, Andrés, dije con frialdad. No se le hace esto a la familia. No se les amenaza, no se les manipula, ni se intenta declararlos incompetentes por interés económico. Me alegra que coincidamos en eso. El silencio al otro lado se prolongó hasta que escuché su voz pequeña, frágil. ¿Qué quieres? Por fin la pregunta que había estado esperando. El momento exacto en que entendió que había perdido el control. Quiero que desaparezcas de mi vida, Andrés. Para siempre. Ni llamadas, ni amenazas, ni visitas a mi casa. Tampoco volverás a molestar a mis inquilinos. A cambio, no presentaré cargos por fraude a servicios sociales, ni por los gastos indebidos que no puedes pagar. Y si no acepto, entonces dejaremos que un juez decida si tus acciones califican como abuso a persona. Yo respondí con calma. Podrás explicarle en el tribunal por qué creíste que amenazar a tu madre con un asilo era una estrategia razonable para conseguir vacaciones gratis. Escuché su respiración entrecortada calculando sus opciones. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, Sara presentará los documentos y todo esto se convertirá en un registro público que te seguirá el resto de tu vida. Colgué. Conocía demasiado bien a Pote Andrés para creer que aceptaría la derrota sin pelear. Intentaría una última jugada, y cuando lo hiciera estaría lista. Su golpe final llegó 18 horas después, más cruel de lo que imaginaba. Lo descubrí cuando la señora Patterson llamó a mi puerta pálida y temblorosa. Señora Vega, lamento molestarla, pero hemos recibido unas llamadas muy inquietantes. Alguien que dice ser su hijo ha estado contactando a nuestros empleadores, a los vecinos e incluso a la escuela de nuestras hijas, me explicó la señora Patterson, visiblemente nerviosa. Está diciendo que vivimos en una situación peligrosa con una mujer mayor mentalmente inestable. La frialdad estratégica de Andrés me heló la sangre. Ya no podía atacarme directamente sin arriesgarse a consecuencias legales, así que había decidido hacerlo de manera indirecta, dañando a mis inquilinos. Si lograba convencerlos de que la propiedad era peligrosa, destruiría mi negocio de alquiler y me obligaría a depender económicamente de él, tal como había planeado desde el principio. ¿Qué exactamente les está diciendo?, pregunté. Que usted está enferma, que toma decisiones irracionales, que corremos peligro quedándonos aquí, contestó ella, bajando la voz. Incluso insinuó que podríamos estar participando en un caso de abuso a persona mayor, por pagarle la renta a alguien que no está en condiciones de manejar su dinero. La mujer me entregó un cuaderno. En él había anotado cada llamada, los números, las horas y las frases exactas que Andrés había dicho. Sin saberlo, había creado un registro perfecto para un fiscal, una prueba detallada de acoso y difamación. Señora Vega, no queremos involucrarnos en conflictos familiares, pero esto está afectando nuestro trabajo y la escuela de nuestras hijas. Puede que tengamos que irnos antes de tiempo. Por supuesto, eso era justo lo que Andrés había previsto. Sabía que personas normales no soportarían ser arrastradas a un drama familiar ajeno. Contaba con que ellos se marcharían dejándome sola y con pérdidas económicas. Pero había cometido un error fatal, había olvidado que no estaba tratando con una víctima, sino con una mujer que había pasado 30 años derrotando a depredadores corporativos. Llamé primero a Miguel Santos.
Miguel, necesito evidencia inmediata de acoso. Registros de llamadas, publicaciones en redes, cualquier cosa que muestre un patrón de conducta maliciosa. Entendido. ¿Algo más? Sí. Quiero un informe completo sobre las motivaciones financieras detrás de su comportamiento. Todo. Después llamé a Sara Cruz. Sara presenta. Todo orden de restricción denuncia por abuso a persona mayor. Cargos por acoso. Quiero explorar tanto las vías civiles como penales. Esto termina hoy. Pero la llamada que más esperaba era la tercera. Andrés, necesitamos vernos hoy. Mamá, creo que deberíamos calmarnos los dos. Nos vemos hoy o mañana estarás explicándole a un juez por qué has estado hostigando a familias inocentes y entorpeciendo operaciones legales. Tú decides. 2 horas más tarde, Andrés estaba frente a mí, en el despacho de Sara, con el rostro demacrado de quien por fin entiende que está acorralado. El hijo arrogante que me había amenazado con asilos había desaparecido. Delante de mí solo quedaba un hombre asustado que había apostado todo por un juego de poder y había perdido. Antes de empezar, dijo Sara desplegando varios documentos sobre la mesa, quiero que todos comprendan el alcance legal de lo que estamos tratando aquí. Los papeles eran devastadores. Evidencias de intentos de explotación financiera, registros de acoso, denuncias falsas ante agencias gubernamentales, testimonios de testigos. Cualquier fiscal habría soñado con un caso así. Andrés, dije en voz baja, quiero que entiendas algo. Hace 6 meses, cuando empezaste a investigar cómo obtener la tutela legal de un padre con juicio deteriorado, hiciste una elección. Decidiste tratar a tu madre como un obstáculo, no como familia. Todo lo que ha pasado desde entonces es consecuencia de esa decisión. Su rostro perdió el color. ¿Cómo supiste eso? Lo sé. Todo respondí con calma. Sé que usaste mi supuesta herencia como garantía para un préstamo. Sé lo de los abogados, los intentos de vender mi casa, las llamadas. Todo. Sara deslizó otro documento hacia él. Esto es una auditoría completa de tus finanzas del último año, explicó. Los gastos, los préstamos, las fechas. Todo encaja con un solo motivo. Andrés miraba los papeles como si fueran su sentencia de muerte, y en cierto modo lo eran. ¿Qué quieres?, susurró con la voz apenas audible. Lo miré directamente a los ojos, algo que no hacía desde hacía meses. Quiero la verdad, Andrés. Toda. ¿Cuándo empezaste a planear controlar mis cuentas? ¿Cuándo decidiste que me querías inválida en lugar de libre? Y lo más importante, ¿alguna vez me amaste como madre o solo me viste como tu plan de jubilación? El silencio que siguió era tan denso que parecía llenar la habitación. Su respuesta definiría si aún quedaba algo por salvar entre nosotros. Sus manos temblaban al tomar el vaso de agua que Sara había puesto frente a Shlel. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro. Todo comenzó cuando papá murió. Mi exesposo había fallecido 3 años atrás, víctima de un infarto fulminante. Dejó aKer Andrés como único referente masculino de la familia y, al parecer, con ideas profundamente distorsionadas sobre lo que significaba la responsabilidad familiar. Papá siempre decía que eras demasiado independiente para tu propio. Bien, empezó Andrés, evitando mirarme, que las mujeres de tu edad necesitaban guía, estructura. Cuando murió me hizo prometerle que cuidaría de ti cuando llegara el momento. Sus palabras me golpearon como cuchilladas. Haroldo, mi exesposo controlador, seguía manipulando a nuestro hijo incluso desde la tumba. Cuando vendiste la empresa por todo ese dinero me asusté, continuó Andrés. Pensé que tomarías malas decisiones, que alguien se aprovecharía de ti.
La casa de playa me pareció un desperdicio, tanto espacio para una sola persona. Así que decidiste hacerte cargo, dije con amargura. Decidí darte orientación, replicó con la voz quebrándose. Tal como papá dijo que debía hacerlo. Pero tú no escuchabas. Me trataste como si quisiera robarte en lugar de protegerte. El rostro de Sara Cruz permanecía profesionalmente neutro, pero pude ver la repulsión en sus ojos. Había visto ese patrón antes, hijos adultos que confunden el control con protección. Andrés. ¿En qué momento protegerme se convirtió en apoderarte de mi casa y amenazarme con meterme a un asilo? Cuando no quisiste razonar, escupió. La máscara finalmente se derrumbó, dejando al descubierto la furia del hombre que se creía con derecho a todo. Tenías una casa enorme que no necesitabas, dinero que no podrías gastar, y lo desperdiciabas sentada allí sola en vez de compartirlo con la familia. ¿Compartirlo con la familia? ¿O pagar las vacaciones de tus suegros mientras convertías mi hogar en una plataforma para tus contactos de negocios? Titubeó, pero siguió hablando. Todo lo que hice fue por la familia. Los contactos que generaba, las oportunidades de negocio. Todo beneficiaría a todos, incluso a ti. ¿Incluyendo la parte en la que planeabas declararme incapaz? Pregunté con voz helada. El silencio cayó como una sentencia. Su rostro pasó de la negación al desafío y luego a la derrota. Los abogados dijeron que era la única forma de protegerte de ti misma, que alguien de tu edad no debía tomar decisiones financieras sola. Sara se inclinó hacia adelante. Señor Vega, ¿alguno de esos abogados le dijo que su madre mostraba signos reales de deterioro cognitivo? ¿O simplemente buscaba un dictamen que validara lo que usted quería? La falta de respuesta fue la confirmación. Me levanté agotada hasta los huesos. Ese era mi hijo. El niño al que sostuve en brazos, por quien trabajé 2 empleos, a quien salvé de sus propios fracasos una y otra vez. Y ahí estaba dispuesto a destruir mi libertad para beneficiarse económicamente, convenciéndose de que lo hacía por mi bien. Sara, procede con todo, dije sin dudar. Quiero órdenes de restricción, denuncias por acoso y una barrera legal total entre esta persona y mi vida. Mamá espera. Ya no eres mi hijo, Andrés. Los hijos no investigan cómo declarar a su madre incompetente. Los hijos no amenazan con asilos cuando no consiguen lo que quieren. Los hijos no llaman a las autoridades fingiendo que su madre es una víctima de abuso. Lo miré por última vez. ¿Sabes lo más irónico? Si simplemente hubieras pedido venir a la casa de playa de vez en cuando, te habría dicho que sí. Si hubieras sido respetuoso, agradecido, amable, habría compartido todo contigo con el tiempo. Pero no pudiste esperar. Tenías que controlarlo todo. Su rostro se desmoronó. Puedo cambiar, mamá. Podemos arreglarlo. No, Andrés, no podemos. Cuando la confianza se rompe de esta manera, no hay reparación posible. Me mostraste quién eres, y por fin te creo. Caminé hacia la puerta, pero me detuve un instante. Ah, y sobre la factura del catering de $15,000 que autorizaste, he decidido no pagarla. Como afirmaste públicamente que eras el encargado de la propiedad, la empresa de banquetes te demandará a ti. Estoy segura de que tu abogada te explicará tu responsabilidad legal. 6 meses después recibí una invitación de boda de la familia Patterson. Su hija mayor se casaba y querían celebrar la ceremonia en esa hermosa casa, junto al mar donde vivieron unas vacaciones tan tranquilas. El ingreso por evento resultó incluso más lucrativo que los alquileres semanales. Tiempo después llegó una carta de Andrés enviada a través de su abogada. Era una disculpa formal.
Pedía derechos de visita y sugería terapia familiar. Sara respondió en mi nombre con una sola línea. La señora Vega ha seguido adelante con su vida y le desea lo mejor en la suya. Y era verdad. Había seguido adelante hacia una vida donde mi independencia era respetada, donde mis decisiones eran mías y donde familia significaba amor, no manipulación. Algunas mañanas sentada en mi terraza viendo salir el sol sobre el Caribe, siento una punzada de tristeza por el hijo que perdí. Pero la mayoría de los días siento gratitud por la vida que salvé la mía. La casa de playa se convirtió en todo lo que había soñado, un refugio de paz, belleza y verdadera hospitalidad. Solo que no para la familia con la que alguna vez pensé compartirla. A veces la mejor familia es la que eliges, no la que te toca por sangre. Y a veces el acto más grande de amor es negarte a alimentar los peores impulsos de alguien, incluso si ese alguien es tu propio hijo. Especialmente si ese alguien es tu propio hijo. A veces me siento en la terraza al caer la tarde con una taza de café entre las manos y dejo que el sonido del mar me hable. No es solo el rumor de las olas lo que escucho, sino los silencios de todos los años en los que callé por amor, por costumbre o por miedo a perder a quienes más quería. Creí que proteger a mi hijo era mantenerlo cerca, perdonarle todo, justificar lo injustificable. Hasta que entendí que el amor sin límites se convierte en una jaula donde uno mismo pierde la llave. La edad te enseña cosas que ningún libro ni psicólogo puede explicar. Que la soledad no siempre es castigo, que la paz vale más que la compañía equivocada y que poner un alto no es crueldad, es respeto por uno mismo. Me tomó más de medio siglo comprender que seguir siendo fuerte no significa aguantarlo todo, sino saber cuándo cerrar una puerta, aunque al otro lado haya sangre de tu sangre. Hoy camino por mi casa ya sin gritos ni culpas y cada rincón me recuerda que la independencia no tiene precio. No importa cuántos años tengamos, siempre podemos comenzar de nuevo, volver a cuidar de nosotros, aprender a decir no sin miedo. Porque envejecer no significa volverse débil. Significa, si uno se atreve, volverse libre. A quienes me escuchan, sobre todo a quienes ya han dado más de lo que recibieron, no se sientan culpables por elegir la paz. Nadie tiene derecho a decidir por ustedes, ni a robarles su dignidad bajo el disfraz del cariño. Yo lo aprendí tarde, pero no demasiado tarde. Y si mi historia puede servir para que alguien más despierte, entonces todo valió la pena. ¿Y tú? ¿Qué significa para ti la verdadera libertad cuando ya has vivido tanto? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte.